Hola, buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la crisis migratoria en Europa. Lo que más me llamó la atención a mí de la crisis migratoria en Europa fue la existencia de los actores y cómo cada uno de ellos fue cambiando su punto de vista. Algunos apoyaban que a causa de esta crisis hubiera más economía, hubiera más oportunidades de trabajo, y otros simplemente buscaban era una equidad política o una igualdad. Me llamó mucho la atención de la equidad política porque siempre intentaron buscar de que por más de que haya una migración en Europa, siempre intentaron como que tratar de solucionar, tratar de que se maneje mucho lo que tiene que ver la igualdad de género, de que porque si tú eres mujer o eres hombre y te vas, no vas a poder conseguir un trabajo, no. Siempre trataban de buscar como la solución para llegar a tratar de encontrar como una ideología básica para manejar esa solución. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Camila Ramírez de Trabajo Social, cuarto semestre de la Universidad Unicervantes. El día de hoy le vengo a hablar sobre la crisis migratoria en Europa. Listo, entonces las migraciones desde países en desarrollo a Europa ha sido un fenómeno muy común a lo largo de los años. Este flujo de migrantes ha tenido lugar por causas muy diversas, tales como política, socioeconómica, familiares, culturales o bélicas, o por distintos medios. No obstante, la excelente crisis de refugiados en el 2015, a raíz de la guerra en Siria y otros países, no ha hecho más que agravar la intensidad de este flujo, poniendo a Europa en una situación muy comprometedora. El objetivo de este trabajo es analizar la política de migración europea, así como la respuesta de los distintos estados y la gestión conjunta que se ha llevado a cabo para solventar esta crisis. Al mismo tiempo, se tratará de examinar las tendencias y volúmenes de estos flujos dentro de los distintos países europeos y los motivos de estos patrones. Finalmente, se realizará un estudio a profundidad sobre la necesidad de migración en la UE por los problemas del envejecimiento poblacional, así como las crecientes tensiones intraeuropeas causadas por esta delicada situación y la contradicción entre valores e intereses nacionales y las consecuencias futuras de estas crisis, que en muchos aspectos está siendo visible ya en un momento complicado para la Unión Europea, en el que sufre una crisis de integridad, confianza e identidad. Esta situación no ofrece soluciones fáciles, ni tiene una respuesta sencilla. Por lo tanto, este trabajo busca dar una valoración objetiva sobre las medidas adoptadas por la UE para hacer frente a ese problema, así como considerar las distintas alternativas para solucionar la crisis en una unión económica a estados, una unión económica de estados, en la que la cooperación de administrar de manera conjunta el flujo de migrantes parece crucial, ya que sería como repartirse cada inmigrante, tener cierta cantidad para que así no sea muy influyente, que no haya demasiada gente en un solo país como lo es Europa. De eso de la migración como tal está de que varias personas, ya como lo dije anteriormente, por causas políticas, a veces por pobreza, por ir a buscar una mejor vida, tal como lo es el sueño americano que dicen, el sueño americano de que sí se van de Colombia, se van de Venezuela se van por la economía, por la política,
más que todo por la economía, como no tienen que comer, que dicen que está muy caro, entonces ellos cogen y se van de migrantes, se van para los Estados Unidos, se van para Colombia. La mayoría se va para Estados Unidos como tal, que yo lo he visto, porque dicen que es un sueño americano. Van arriesgando sus propias vidas y la de sus familiares, tales que como niños de a veces de 6, 5 años se los llevan. Porque por ir a buscar según un mejor futuro, que porque ya pagan en dólares, que mucho mejor, obviamente es mejor, pero van arriesgando su propia vida, la integridad y sus hijos. Entonces, esto para mí es de migración. Gracias. Buenos días, profe. Mi nombre es Dana Ortega. Soy de cuarto semestre de trabajo social. Perdón por cómo estoy hablando, pero estoy enferma. Si en algún momento llego a pausar el video o a hacer un corte de cámara, le pido disculpas, ya que va a ser porque de pronto estornude o de pronto vaya a toser. Muchas gracias por su comprensión. Bueno, el día de hoy le voy a hablar sobre la crisis migratoria en Europa. En los últimos años se han desplazado personas hacia Europa por los problemas que han tenido en sus países o conflictos, ya sea guerra, hambre, desplazamiento forzado o algún otro tipo de conflicto que hayan tenido que les haya afectado, ya sea económicamente, socialmente o culturalmente, por los cuales ellos han tenido que salir obligatoriamente de su país. En todos estos países las personas hacen un frente contra las víctimas de conflicto armado, violaciones de sus derechos humanos o persecución que han tenido de su mismo país o estado. El reto que ha tenido Europa ha sido que los derechos humanos de sus inmigrantes sean respetados y sean valorados. Por lo mismo se ha tratado de corregir esta situación estableciendo y proponiendo reformas al reglamento de Dublín, que determina responsable a los países de tramitar las solicitudes de protección internacional. Cabe resaltar que la reforma política en Europa es común, donde el tema de asilo ha habido estancado. Cabe resaltar también que está establecido procedimientos que incluyen reglamento de Dublín y opciones nuevas para los estados que son miembros. Es claro decir que la migración hacia Europa es un hecho, generando, digámoslo así, un enfoque cualitativo. La migración hacia Europa es un destino para emigrar por diferentes razones. Van desde la seguridad, la demografía y los derechos humanos hasta la pobreza y el cambio climático. La migración es un problema social en que se ha incrementado en los últimos años, siendo ocasionado por las condiciones socioeconómicas, la falta de oportunidades de trabajo, críticas que llevan a la extrema pobreza y que hacen que los padres de familia salgan hacia otros países con la esperanza de buscar una mejor calidad de vida. Y cabe resaltar con información alterna que no todo el tiempo esto es bueno, pero pues ya por las diferentes razones que mencionadas anteriormente, los padres de familia tienen que salir de su país para poder darles un mejor futuro a su familia, ya sea porque no tienen que comer, ya sea porque han estado violando el derecho de su religión, ya sea porque están siendo maltratados, ya sea porque están habiendo muchas guerras en las cuales están siendo afectados. Respecto a esto, voy a mencionar algunos países en los cuales esto ha afectado. Y mencionando algo más, generando efectos positivos de la inmigración, está la incorporación de mano de obra, el incremento del consumo y la recaudación a partir del pago de impuestos. Bueno, siguiendo con lo anterior mencionado, los países que han sido afectados han sido la Unión Europea,
Está Siria, que es un país golpeado por la violencia, la guerra y un estallido por parte de los grupos del margen de la ley. Está Afganistán, un país golpeado por la violencia como Siria, guerra, violencia, bombardeos por parte del gobierno y grupos al margen de la ley. Está Eritrea, país refugiado por su problema interno. Está Nigeria, actor en situaciones humanitarias, golpeado por la violencia y la guerra interna e internacional. Está Albania, conflicto interno como cuestión humanitaria. Está Pakistán, situación humanitaria crítica basada en los bombardeos de violencias masivas en los derechos humanos. Está Irak, situación humanitaria crítica y violaciones masivas en los derechos humanos. Está Sudán, los inmigrantes de Sudán se basan en la situación económica del país. Está Gambia, refugiados por crisis económicas y por el hambre que se presente. Está Egipto, situación crítica por la situación religiosa a la que están sometidas las personas. Está Marruecos, refugiados por situación económica. Está India, situación de aglomeración de personas por situación económica y por situación política. Está Nepal, desplazamiento irregular por cultura y situación económica. Está Bután, desplazamiento irregular por situación política y económica. A partir de todo lo que yo he dicho, la conclusión que yo saco es que la crisis migratoria ha sido golpeada en la Unión Europea en forma notoria por el reflejo del conflicto internacional que tienen los países, ya que por las guerras no han pensado más que en pelear y no han pensado en sus personas, en su país, en cómo está afectando, ya sea económica, política y culturalmente, teniendo en cuenta también la parte económica. Terminando la crisis migratoria en Europa ha sido una gran afectación para los diferentes estados, pero ha sido un beneficio para Europa porque han logrado implementar muchas cosas. Bueno, muchas gracias por su atención y su comprensión, profe. Nuevamente me disculpo por la voz que tengo y me disculpo por los cortes de cámara, pero como pueden notar estoy enferma y entonces he tenido que cortar las diferentes partes. Muchas gracias por su atención y comprensión nuevamente y bonito día.